El andén. Y nos vamos de paseo por el andén a tener la tertulia de esta semana. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿se está perdiendo la cultura ferroviaria? Pues en nuestra tertulia de hoy queremos hablar precisamente sobre la cultura ferroviaria. ¿Se está perdiendo? Porque hablar de patrimonio ferroviario es hablar de patrimonio histórico y cultural. Es hablar de líneas y trazados que surcan, delimitan, marcan nuestro país, de obras de fábrica, estaciones, apeaderos, almacenes, talleres, depósitos, puentes, viaductos, túneles, también de material móvil, locomotoras, vagones, máquinas, también de archivos de empresa, de memoria oral. Pero, a su vez, esta cultura tiene una repercusión social y urbana de gran amplitud, dejando huellas en todos los ámbitos artísticos: pintura, literatura, cine y en todos los círculos de la sociedad. Pues sí, el valor histórico del ferrocarril y el inmenso legado cultural que nos ha dejado es hoy evidente, pese a ser un pasado todavía próximo a nosotros, pero sigue estando vigente en muchos casos. El ferrocarril fue clave para la revolución industrial y su desarrollo ha ido en paralelo a los vaivenes de la historia contemporánea. En la península, el tren empezó con la línea Barcelona-Mataró, inaugurada en 1848, y justo este octubre cumple 165 años. Desde un principio, las estaciones fueron una pieza fundamental, junto con las dependencias que lo acompañan, pero los viejos edificios no siempre se han podido mantener y no siempre se han mantenido fieles al uso para el que fueron concebidos. Y eso pese a su enorme relevancia, ya que eran el lugar en el que los viajeros subían y bajaban de los trenes, o eran donde el taller en el que se reparaba una locomotora, o incluso podían haber sido vivienda de los ferroviarios. Pero bueno, sobre todo eran los sitios que sirvieron de entrada y salida de las nuevas ideas, ¿no?, para el transporte ferroviario. Sí, respecto a esto que estás contando sobre el cambio de uso de muchas estaciones y líneas, es cierto que hay muchas líneas que con el paso del tiempo pues, se han ido cancelando, algunas otras sabemos que se han soterrado. Algo similar también está ocurriendo con las estaciones, que desaparecen o incluso algunas han cambiado el uso para el cual se están utilizando. Un caso, por ejemplo, que puede servir de ejemplo para esto es las vías verdes. Al final sabemos que hay muchas líneas que han caído en desuso y se han reutilizado como vías verdes, que lo que han hecho es prepararse para poder circular por ellas en bici o incluso andando. Pero vamos, la idea inicial yo creo que es para que la gente las recorra en bici. Se habrán tomado las medidas de seguridad necesarias para poder ser transitables en bici y se han reformado de esta manera muchas vías que ya no se utilizan por distintos motivos como nuevas calzadas para bicicletas. Incluso algunas otras estaciones ahora se les da un uso turístico o se han convertido en equipamientos. Por ejemplo, un par de ejemplos en Cataluña. Está la estación de Girona o la oficina de turismo de Santa Cristina de Aro, como ejemplos relevantes. Al final, en estas reconversiones siempre queda ese gustillo agridulce porque, por un lado, ves que se les está dando un uso nuevo, diferente, un uso que además está muy bien en muchos casos, pero por otro lado, esto al final es claramente un síntoma de que ya no circulan trenes por esas vías. Eso es, Ángel. Sin duda hay muchísimas estaciones por el servicio y el valor arquitectónico, son elementos que se han conservado como patrimonio y es que han llegado a representar mucho para los habitantes del lugar en el que estaban situadas, porque suponían el punto de encuentro, también suponían la entrada y la salida de mercancías. Además, era el lugar que comunicaba con el exterior, es decir, transformaban las localidades rurales en urbanas. Por tanto, eran puntos súper importantes dentro del lugar en el que estaban ubicadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, en muchos lugares se ha producido el soterramiento de estas vías, que implica crear una nueva estación, y la histórica se cede para otros usos. Por ejemplo, es habitual que las viejas estaciones se destinen a usos turísticos. Incluso nos encontramos con antiguas dependencias donde ahora se puede hacer un viaje al pasado del ferrocarril, como los museos de Vilanova y Mora de la Nova o en Fornells de la Selva. Incluso en el metro de Barcelona se han reutilizado espacios como la estación de Gaudí, que nunca se llegó a estrenar y que forma parte de las estaciones fantasma en desuso. Pues justo sobre lo que habéis estado diciendo, conozco algunos ejemplos más, tanto de edificios como de vías que se han reutilizado. Pues por ejemplo, 70 edificios se han transformado ya en albergues, en hoteles, en restaurantes o incluso en centros de información turística para los turísticas o centros medioambientales.
Y también hay 121 itinerarios en todo el país en lo que se han reconvertido en lo que habéis comentado de vías verdes, pues por ejemplo la vía verde de Ojos Negros, que conecta Teruel con Valencia, y se ha recuperado también un tren minero que entre 1907 y 1972 transportó hierro de las minas de Ojos Negros hasta Sagunto. Se sabe que actualmente la vía verde más larga de España consta de casi 160 kilómetros y permite hacer un recorrido, pues la verdad que súper bonito, por todo el Mediterráneo, recorriendo viejas estaciones, campos de cultivo, puentes, túneles, y también incluso se pueden ver vestigios de la guerra civil como trincheras, búnkeres y refugios. Y por cierto, Laura, hablando de material rodante recuperado y un poco a colación de la cultura ferroviaria, si se ha perdido o cómo se está intentando mantener o recuperar, hay otro ejemplo muy bonito en Asturias, donde una locomotora que estaba en el desguace ha sido rescatada. Es una locomotora a vapor y se utiliza como museo rodante de ferrocarril. Y lo que recorre son 55 kilómetros a través de 23 túneles. La locomotora en particular es una VA8 y fue mítica porque en su momento realizaba el recorrido entre País Vasco y Asturias, o el País Vasco más o menos por la frontera. Llevaba carbón hasta Pravia y por la zona de Moreda y de Mieres. Entonces, al final, el atractivo es, primero, que es el único convoy que tenemos en el país que está a día de hoy guiado por una máquina de vapor, y por otro, como ya hemos nombrado, que va por un recorrido ciertamente idílico en esos valles asturianos. Y aparte de todos estos ejemplos de transformaciones o recuperación de viejas estaciones y líneas ferroviarias, dentro de la cultura del ferrocarril nos encontramos con los espacios dedicados a la exposición de material histórico ferroviario, como son los museos. En particular, en Madrid tenemos el Museo del Ferrocarril, que está situado en la vieja estación de Delicias y es uno de los ejemplos más claros y representativos de la arquitectura industrial española. Además, nos ofrece una gran selección de vehículos y piezas relacionadas con el ferrocarril que nos va mostrando la evolución del transporte ferroviario. Además, la visita a este museo nos permite conocer una completísima colección de material histórico ferroviario. Por ejemplo, la nave central alberga una muestra muy variada de locomotoras y coches de viajeros, a través de la cual podemos comprender cómo ha sido la evolución de la tracción ferroviaria en España, vapor, diésel, eléctrica, y además también nos permite conocer las distintas condiciones en las que viajaban los pasajeros en cada uno de los trenes. Vamos, que es un plan perfecto para realizar en familia. Pues sí, además del de Madrid, se me ocurren muchos otros museos, como el de Cataluña, que está ubicado en las instalaciones originales del depósito de locomotoras de vapor del municipio barcelonés de Vilanova, y tiene unas instalaciones ferroviarias que por sí mismas ya merecen la pena. Y además de toda la colección de trenes que, como ya sabéis, tienen en muchos museos, se puede ver en particular, ya hemos comentado que la primera línea que recorre España, Barcelona-Mataró, se cumple los 175 años este año, pues se puede ver el primer tren que circuló esta línea. Y bueno, ya no solo Madrid y Barcelona, también muchas otras ciudades, Gijón, Huelva, Guipúzcoa, Burgos, Lugo, y en todas ellas podemos encontrar museos dedicados al ferrocarril, muchos de ellos, la mayoría, conservando edificaciones originales de la arqueología industrial ferroviaria de los tiempos del vapor, y hay muestras de todo tipo, no solo locomotoras como comentábamos, también toda la ropa que se utilizaba en la época, como gorras, uniformes, faroles. Hay señales de la época, bocinas, herramientas, billetes antiguos, de todo tipo de objetos relacionados con el tren. Sí, y además, si os preguntáis qué están haciendo a nivel institucional para que la cultura ferroviaria no quede en el olvido, pues que sepáis que la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, junto con el Instituto Cervantes, han firmado un convenio, un acuerdo, cuyo objetivo es promocionar la cultura ferroviaria. Para ello llevan a cabo actividades como exposiciones, eventos. Por ejemplo, hay una muy curiosa que es la publicación de videocápsulas literarias en las redes sociales. Un ejemplo me gustaría destacar, que es bastante cercano, es un vídeo de la escritora María Reig, que en su obra Papel y tinta
describe o se desarrolla en el entorno de la estación de Delicias, que es la sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. Y nosotros, desde Factor Ferroviario, también queremos aportar nuestro granito de arena, impulsando y promoviendo la cultura del ferrocarril, intercambiando conocimientos, compartiendo noticias, participando en estas tertulias y disfrutando de este sector con todos vosotros. Así que cualquier idea o sugerencia podéis hacérnosla llegar a través de los comentarios y, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Ancho Ibérico. Y llegamos al final de este capítulo, sin olvidarnos de la anécdota en nuestra sección Ancho Ibérico. Pues la anécdota que os traigo hoy tiene que ver con el maquinista o la falta de maquinista. El 4 de febrero de 2006 se inauguró la nueva terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se conoce como la T4, junto con su edificio satélite, una terminal adicional. Para conectar ambas terminales, que se encuentran a una enorme distancia, aproximadamente unos 2 kilómetros, se implementó un tren totalmente automático, sin conductor, y atraviesa estas pistas en subterráneo y cuenta con 2 estaciones, una en cada extremo, que están situadas pues, debajo de los edificios de las terminales. El acceso al tren está restringido a los viajeros que tienen salidas o llegadas, así que no se puede ir allí a cotillear por curiosos si no habéis cogido el avión antes. Los andenes de las estaciones están protegidos por cristaleras que cuentan con puertas que se abren al detenerse el tren y coinciden con las puertas del propio metro. La longitud de las estaciones permite ampliar en un futuro el espacio del andén para habilitar más paradas, aumentando el número de coches de cada convoy, en el caso en el que haya más tráfico de pasajeros y se requiera más capacidad. Pues muchas gracias a todos por seguirnos una semana más. Como siempre, no os olvidéis de darle al like, de compartir en vuestras redes sociales para llegar a cuanta más gente mejor. Suscribiros al canal, que ya lo hemos dicho muchas veces, donaremos todos los beneficios, si es que algún día los tenemos, os avisaremos ese día. Sí. Y nada más, nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Venga, os esperamos, hasta luego. Luego corto esto. Bueno, tenemos una... Un momento, antes de que contestes. Cortamos aquí. ¿Cuál era la pregunta? Claro, eso sí, te iba a decir. Bueno, Sara, no, venga, tú. Sigue. Ay, qué susto, se me había ido vuestras 2 imágenes, digo, no. Y a nosotros la tuya. Venga, presente. Perdonad, porque es que me he estado leyendo. Que este tema era duro, ¿eh? Es que intento no leer y la cago. En fin, bueno.